¿Cuál es la dimensión de los problemas de corrupción que se están ventilando en las audiencias en el último año y medio, 2 años en la Justicia Federal de Rosario, Hernán? Bueno, los problemas tienen la suficiente hondura como para estar siendo ventilados en audiencias penales donde hay jueces que están siendo imputados, donde hay jueces hoy que tienen el allanamiento en sus despachos y una orden de detención, y también señalamientos por acciones deliberadas y omisiones que en el campo no solamente periodístico, sino de las instituciones de la provincia de Santa Fe se conocían desde hace mucho, pero que por una conjunción de hechos históricos en determinado momento se volvió insoportable de seguir tapando, ¿no? Yo creo que ese momento fue cuando los fiscales provinciales Matías Sederi y Luis Eschapapietra, en el año 2020, en el juicio de un importante actor criminal de Rosario, que es Esteban Alvarado, señalaron que si Alvarado había tenido tanta capacidad no solamente para generar una violencia enorme en la ciudad medida en homicidios, sino también en montar una estructura económica, empresarial, como no se había visto en Rosario, eso tenía que ver con las omisiones o con acciones que debían ser examinadas en la Justicia Federal y en el Consejo de la Magistratura. Y así fue que al final del juicio aquel dijeron que debía investigarse lo que había hecho el juez federal Marcelo Bailaque al no conceder acciones investigativas y planchar una causa contra Alvarado, donde quedaba de manifiesto todo lo que se juzgó después en la justicia provincial a partir de estas acciones. Lo que pasó es que ese esquema, digamos, completamente ciego, donde nada se veía, empezó a salir a la luz. Yo creo que justamente la profundidad de esta situación que marca una estructura de corrupción estructural, institucional y tentacular, es que va más allá de la justicia federal, y lo que muestra de una manera grave y de una manera muy transparente es cómo actores de diversos poderes que representan la legalidad, que actúan en nombre de la ley y de las instituciones, están mezcladas en esta trama de corrupción. Si analizamos el caso de Bailaque y la audiencia que se hizo hoy al escribano de la ciudad de Santa Fe, Santiago Busaniche, lo primero que tenemos que ver es que lo que se investiga es una maniobra extorsiva que se genera desde el Juzgado Federal de Bailaque contra 2 agentes bursátiles de la ciudad de Rosario a partir de un invento, a partir de la creación de una causa sostenida en un falso informe elaborado por quien era el director regional de la ex-AFIP. Esta persona se llama Carlos Baudaña, y lo que hizo fue generar un esquema de chantaje para primero montarle una causa penal a estos empresarios, obligarlos a pagar y en el momento en que pagaban desactivar la causa planchándola. Digamos, el núcleo fuerte arranca siendo Bailaque, pero sale a la superficie con los audios de Baudaña cuando él se declara como arrepentido. Sí, en realidad antes de eso, porque Baudaña lo que viene a hacer en su testimonio como imputado, colaborador o arrepentido es refrendar más de una docena de causas penales que hay en distintas jurisdicciones de la provincia de Santa Fe, que son básicamente Rosario, la ciudad de Santa Fe y Reconquista, que es el teléfono que le secuestra a Baudaña el Ministerio Público de la acusación en el marco de una causa de Vicentín. Roberto Salum pide ese teléfono y lo que encuentra es una enorme madeja de delitos que básicamente implicaban a Baudaña que como jefe controlador de todos los contribuyentes santafesinos, lo que hacía en realidad era garantizarle mecanismos de evasión y poner dinero de estas personas que eran empresarios o comerciantes legales en paraísos fiscales, ayudarlos a evadir. Justamente el que era el jefe de la AFIP. Justamente salen a la luz en ese teléfono todas las vinculaciones que tenían, y así aparece justamente el juez Bailaque y la trama de esta extorsión que señalan los fiscales, queda claro que se monta en el quincho de la casa de Bailaque contra estas 2 personas que refería. Claro.
Y luego aparece un personaje sumamente singular y atractivo, que es Santiago Busaniche. Bueno, esto justamente surge del teléfono de Baudaña. Aparece que este esquema de la extorsión que denuncian los fiscales y por la cual llevan a Bailaque, Baudaña y el empresario, el financista Upey al trámite penal, tiene un actor fundamental por detrás, que es esta persona, Santiago Busaniche, que es un escribano de la ciudad de Santa Fe, que está históricamente ligado a un linaje muy importante, histórico jugador de rugby, con un hermano que es camarista penal de nombre Mateo Busaniche, en la Justicia Federal de Paraná. Que tiene una relación histórica con un importante dirigente político que es Julio Gutiérrez, ex diputado provincial, que fue articulador político de Carlos Reutemann porque se casó justamente con su hija, que escaló hacia posiciones en Buenos Aires a partir de determinados vínculos personales, especialmente con Carlos Reutemann, y que en Buenos Aires se vincula a distintos sectores de la justicia de manera informal y también a personas del ámbito de los servicios de inteligencia. Él traba relación con distintas personas, básicamente con un funcionario de la Corte oriundo de Rafaela, que es el ex administrador general de la Corte Suprema de la Nación, que es Héctor Marchi. A partir de esos vínculos, él gana una enorme capacidad como lobista y empieza a tallar muy fuerte en las designaciones de personal. ¿Y por qué Busaniche llega a esta audiencia imputativa hoy? Porque queda muy claro en el intercambio de audios con Baudaña cómo él le va señalando a Baudaña cómo tienen que hacer, primero para generar el informe en AFIP, él mismo, Baudaña, que está en AFIP, que perjudique a estos dos empresarios de manera de tener un fundamento para iniciar la causa penal, y 2 años después, como también le pide, y habla siempre de tener muy fuertes presiones desde Buenos Aires, para generar un informe que al revés lo desincrimine, para que el juez Bailaque, como termina haciendo, le dicte la falta de mérito. En el medio prueban los fiscales lo que hubo, y lo admite también Baudaña, fue el cobro de un soborno. Busaniche le transmite en audio, y esto se puede escuchar en los audios que están circulando periodísticamente, es una exigencia desesperada que tiene para justamente movilizar esas cuestiones que lleven a que se arme una causa judicial en base a una situación de injusticia. Lo que se ve acá es que Busaniche está diciendo que lo presionan mucho de Buenos Aires para hacer esto, pero lejos de aparecer como una víctima inocente de una presión, él lo que está haciendo es darle instrucciones al máximo responsable de Santa Fe, de la AFIP, para que arme un informe falso para incriminar a un empresario. Pero la pregunta es, ¿en nombre de qué poder una persona que es un informal, que es un inorgánico de servicios de inteligencia y que no pertenece a la estructura de la justicia, le ordena y consigue exitosamente que el jefe de la AFIP de Santa Fe haga lo que le pide? Entonces, lo que estamos viendo justamente es un hecho de corrupción que se manifiesta, que se materializa, pero que no sabemos todavía quién está arriba. ¿Quién es Salmain y de qué se lo está acusando en este momento? Bueno, Salmain es verdaderamente la historia de una desmesura. Se trata de un juez federal desde el año 2023. En ese momento él fue designado en esa condición. Concursó al menos 20 veces hasta obtener el aval legislativo que le permitió ser juez. Pero este año supimos que había omitido un detalle particularísimo en su currículum para concursar, y es el hecho de que en el año 2002 la Corte Suprema de la Nación, por unanimidad de sus 9 miembros de entonces, decidió echarlo de su condición de empleado del Poder Judicial en Comodoro Pi, porque lo encontraron culpable de haber digitado el pago de un soborno para direccionar un expediente al juzgado laboral donde él trabajaba. Esa persona actualmente está, digamos, definiendo conflictos serios, civiles y comerciales y contenciosos administrativos en Rosario, porque sigue sentado en su lugar de juez.
Y él lo que tuvo fue, desde que llegó a Rosario en el año 2023, 5 o 6 resoluciones absolutamente polémicas, una de las cuales es por la cual hoy pidieron su detención. Esto es un hecho que tiene que ver con el empresario Upey, con quien tiene relación y a quien también se le pidió allanamiento en el marco de esta causa hoy. Paréntesis ahí, Hernán, donde, paréntesis ahí. El mismo empresario que fue protagonista y está en prisión domiciliaria en la causa por extorsión junto con Bailaque. Efectivamente. Y lo que pasa en esta otra causa es que es la que involucra a Salmain, es que Salmain produce una medida desconcertante en diciembre del año 2023, que es ordenarle, mediante un amparo al que le hace lugar, al Banco Central de la República Argentina a que le venda 10 millones de dólares a un fondo de inversión, un fondo fiduciario de Upey, que se llama Atila, porque él había contraído deudas en el exterior, que le venda los dólares, esos 10 millones de dólares, al cambio oficial en el momento que regía el cepo, ¿no? El cepo cambiario. Lo que establecen los fiscales, que son 6, que piden justamente la detención, es que Upey habría recibido ese dinero, lo recibió efectivamente y lo habría cambiado en el mercado informal, y la diferencia de cambio le hizo generar una ganancia en ese rulo de 2 millones de dólares. Y lo que señalan los fiscales es que en esa operación Salmain habría, recibido un porcentaje como beneficio de esa impresionante diferencia de cambio que generó este ingreso. ¿Cuál es la situación que se suscitó en las últimas horas con Vera Barros, que también abre ahí una puerta a la sospecha? Bueno, justamente el día martes, en el inicio de la formalización de imputación contra el escribano Busaniche por estar detrás de esta extorsión donde estaban Bailaque, Upey y Baudaña, la defensa de Busaniche interpuso una larga serie de argumentaciones y de recusaciones hacia los fiscales y les atribuyeron no haber actuado con objetividad, porque lo que dijo Débora Lichman, que es una de las 2 defensoras de Busaniche, es que de alguna manera los fiscales no actuaron con la misma vara, porque en el contenido que tenían ante sus ojos para imputar a Busaniche también había referencias donde aparecía el secretario privado del tribunal del juez Carlos Vera Barros, que se llama Jorge Abud, en conversaciones con Baudaña, que en determinado momento le dice que se están acercando las vacaciones y le pide un dinero, o da a entender que le está pidiendo un dinero. Y lo hace de una manera enfática y reiteradamente. Lo que dicen los defensores es, no puede pensarse de que estaban hablando de un dinero, que tenía que ver con una relación personal entre el secretario privado y Baudaña, sino que el secretario privado oficiaba para nosotros, es razonable pensarlo, y sobre todo en este contexto, como, de alguna manera, no quiero ser ofensiva de decirlo porque no está formalizada ninguna imputación contra el juez, como intermediario del juez. Ayer tomé contacto con el juez Vera Barros, que me dijo que le parecía una estrategia defensiva de parte de los abogados de Busaniche y que por el momento no tiene más que decir.